Bueno, tenemos ya aquí con nosotros a un pasado presidente de la Cámara de Cuentas. Se trata del doctor Máximo Ramón Castillo, quien aspira a volver a presidir la Cámara de Cuentas. Ustedes saben que el Congreso Nacional está abocado a la selección de un equipo de personas para que formen parte de este organismo. Claro, así es. Y ya se ha hecho el listado. Y Bueno, no se ha publicado aún, pero imaginamos que está hecho y la gente se inscribió, pasó el periodo de hacerlo. Así es. ¿Por qué usted quiere volver a la Cámara de Cuentas? Bueno, es que si analizamos la historia de la República Dominicana, Adalberto, hay un tema pendiente que parte de los mismos orígenes de la República, que es el tema que tiene que ver con el continuismo. Si nosotros analizamos la historia de la República Dominicana a partir de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, vamos a encontrar inserta en esa Constitución el tema del continuismo a través del artículo 212, que fue insertado en esa Constitución por la voluntad exclusiva de Pedro Santana. Y esa actitud lo que perseguía era, si se quiere, que en la República Dominicana a partir de ese momento se engrosara una clase en el poder. Y partiendo de ese criterio y analizando la historia de Pedro Santana y de Buenaventura Báez, vamos a encontrar que fueron los personajes que desde el origen de la República cometieron actos de corrupción como una forma de mantener su hegemonía en el poder. Y eso estamos viendo que todavía al día de hoy sigue sucediendo, se puede decir con etapas y con procedimientos distintos, pero con el mismo objetivo de fin. Es decir, que cada sector que ha llegado al poder en determinados momentos ha perseguido enriquecer a un grupo de sus funcionarios o de sus colaboradores con el solo objetivo de procurar permanecer en el poder. Entonces, en esta etapa que estamos viviendo en la República Dominicana, vemos que ha nacido una posibilidad de que la República Dominicana se blinde contra la corrupción. Pero no puede ser simple y llanamente, Adalberto, un blindaje para evitar los actos de corrupción. Tiene que ser un blindaje y una actitud de poder que también persiga un régimen de consecuencia, que traiga a la sociedad dominicana el elemento que todo mundo espera. ¿Cuál es? Que los dineros que se han llevado de las arcas del pueblo se han devuelto de alguna manera a las arcas del pueblo, porque son recursos que son necesarios para una cantidad de acciones que necesita realizar el gobierno hacia la población y que muchas de ellas están contempladas de manera constitucional. Entonces, partiendo de ahí, yo te podría decir que las últimas 3 gestiones que se han designado en la Cámara de Cuentas se han hecho con ese mismo objetivo. ¿Qué objetivo? Que no se escruten las cuentas, que no se supervisen las cuentas, que no se supervise la inversión pública, para que de alguna manera pueda haber en ese glosario corrupción que permita enriquecer a funcionarios para que ayuden la continuidad de uno o de otro elemento en el poder. ¿Con qué fuerza usted cuenta? ¿Quiénes apoyan para sus aspiraciones? Bueno, en verdad, si nosotros estamos aspirando a inscribirnos dentro de un blindaje que se ha iniciado en la República Dominicana, un gran precedente, no podemos pretender que ningún sector de manera exclusiva nos apoye. Estamos aspirando a que en la República Dominicana se dé real y efectivamente un nuevo momento donde las cosas se hagan de manera distinta a lo que se ha hecho de manera tradicional. Con esto lo que te quiero decir es que nosotros contamos con el apoyo de los legisladores y los actores del poder político que se inscriban dentro de esa corriente. No podemos pretender que un sector no apoye, que no apoye otro, sino que haya un gran resarcimiento a nivel de la sociedad dominicana que permita que haya una corriente que procure que se realice un blindaje contra la corrupción y un régimen de consecuencia contra los actos cometidos que permitan llevar a los tribunales de la República a aquellos que han defraudado el erario y que a su vez se pueda recuperar el dinero que se han robado de las arcas del Estado. Yo le hago esa pregunta porque me parece bastante osada su decisión, claro. Porque aquí tengo a la mano una carta que usted le envió al presidente actual, Luis Abinader, cuando él era candidato. Sí.
Y usted decía, entre otras cosas, que por desgracia para el país, sería una desgracia para el país que él fuera presidente de la República. Sí. Y resulta que Luis Abinader tiene muchos representantes en ese Congreso que va a elegir a los integrantes de la Cámara de Cuentas. Claro. ¿Usted mantiene ese criterio todavía? Bueno, la verdad es que en ese momento yo lo que le cuestionaba, si tú lees con detenimiento la carta, yo le cuestionaba en ese momento que era un momento Muchas cosas le cuestionaba. Sí, pero era un momento de acción política y yo lo que le cuestionaba de manera directa al presidente Abinader, que es mi amigo personal, que ha estado en mi casa y ha almorzado conmigo en varias ocasiones, yo le reclamaba a Luis Abinader en ese momento que él no podía estar pidiéndole al gobierno que le diera permiso para él llevar ayuda a la población que necesitaba en medio de pandemia. Y que él no se podía limitar, no podía limitar su accionar en ese momento a lo que decidiera el gobierno, que precisamente era contrario a él en esa campaña política, que él tenía que hacerlo sin permiso. Entonces, fue un momento... Usted hablaba también de que su acción era politizar la ayuda o la respuesta. No, por el contrario, yo le decía que él no podía pedir permiso y que si él se ponía a pedir permiso se estaba poniendo debajo de las acciones del gobierno, que precisamente lo que perseguía era que él no llegara al poder. Y era un momento político. Luego de eso, yo he hecho un mea culpa, porque entiendo que desde que inició el gobierno de Luis Abinader, ha vendido totalmente una idea que va apegada a los mejores intereses del país, que ha iniciado lo que en la República Dominicana nunca se había hecho, que es darle independencia al Ministerio Público, que es precisamente el cuello de botella de la justicia, donde precisamente las acciones de la Cámara de Cuentas, que precisamente yo aspiro a la presidencia, se paralizaban porque el Ministerio Público engavetaba las auditorías que llegaban. Entonces, si Luis Abinader ha iniciado un programa de gobierno que procura blindar al país contra la corrupción administrativa, entonces sería cuesta arriba yo seguirlo aversando. Por el contrario, desde que yo vi ese tipo de acciones del presidente Luis Abinader, lo que he hecho es estar apoyando de manera permanente, porque hemos visto que hay la posibilidad de un renacer. Durante su gestión de 3 años al frente de las cámaras de cuentas, ¿qué acciones implementó que volvería a implementar o a replicar si llegara ahora a dirigir? Lo primero es que durante la gestión de nosotros hubo un gran precedente en la historia de la Cámara de Cuentas. Y ese gran precedente estuvo dado por el programa de modernización. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que la Cámara de Cuentas se levantó y se puso en condiciones de combatir la corrupción administrativa. Y por cierto, a la salida nuestra, un editorial de Molina Morillo precisamente recoge todo eso. Recoge toda esa historia y recoge todos esos elementos en que nosotros al salir dejamos a la Cámara de Cuentas en condiciones de combatir de manera frontal la corrupción. Entonces ese programa de modernización hay que replicarlo, hay que relanzarlo, porque a la salida de nosotros se paralizó y ya tú conoces a partir de ahí lo que ha acontecido en el país con respecto a la Cámara de Cuentas. Hay que relanzar ese programa de modernización. Nosotros instauramos 3 regionales, una en el Cibao, una en el este del país y una en la región sur, en Asua, para que la labor de fiscalización estuviera en el mismo seno de la sociedad. Eso fue eliminado. Teníamos alrededor de 600 y tantos auditores preparados por un programa de Banco Interamericano de Desarrollo con una inversión fuerte que fue parte del programa de modernización. Todos fueron cancelados. Nosotros aspiramos a que muchos de esos auditores vuelvan a ser reevaluados para ver si pueden volver a la Cámara de Cuentas, pero acompañados también de profesionales nuevos de las distintas universidades para que el cuerpo de auditores de la Cámara de Cuentas pueda ser ampliado de una manera significativa, pero no solo cuantitativa, sino cualitativa, para que se puedan auditar todas las instituciones del Estado. Entonces, partiendo de ahí, te puedo decir que el programa de modernización tiene una serie de puntos que son medulares para que la acción de fiscalización, de supervisión de los recursos públicos y ese blindaje que está procurando el Congreso Nacional actual y el Poder Ejecutivo actual pueda ser efectivo, porque sin una Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría, no podemos contar con que en la República Dominicana exista real y efectivamente una verdadera lucha contra la corrupción.
Entonces esos son los motivos que me llevan a mí, a Adalberto, a volver a aspirar a la Cámara de Cuentas. Veo que hay la posibilidad de un gran precedente, y ese gran precedente en cada uno de los estamentos importantes del Estado Dominicano tiene que estar encabezado por personas que tengan la responsabilidad y la voluntad y la fe de que ese tipo de proceso camine. Los ojos de una gran parte de la sociedad dominicana están puestos en este proceso de elección de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, dado el hecho de que se entiende que, si bien es cierto que el Ministerio Público ha logrado tener a figuras independientes que no son del partido de gobierno, que se ha nombrado en la dirección de contrataciones de obras a una persona y a un equipo de personas que no tienen militancia partidaria, que si bien es cierto que el gobierno central ha creado un equipo de ética gubernamental que está vigilando las acciones de los funcionarios de todo el gobierno, si bien es cierto todo esto, sin la Cámara de Cuentas, los esfuerzos no van a tener. Son vanos. Pero se está hablando de una Cámara de Cuentas de personas con la misma característica de otros órganos, incluyendo la Junta Central Electoral que se eligió, que no tengan una militancia política reconocida, que tengan independencia de criterio, independencia de intereses también, que los intereses no estén vinculados a un sector fuerte. ¿Reúnen ustedes esas condiciones también para la Cámara? Lo primero, Adalberto, es que la militancia política hay que saberla definir en la República Dominicana. Hay un sector de la sociedad civil que ha estado luchando con los líderes de los partidos políticos por, en determinado momento, poder colocar personal de su entorno en los puestos de mando de la sociedad dominicana. Hay otra parte de la sociedad civil que ha estado bien interesada en que haya un verdadero adesentamiento de la actividad política y de la actividad económica en el país. Entonces, partiendo de ahí, yo te puedo decir, en la República Dominicana no hay ninguna persona que no tenga simpatía política. No hay ninguna persona que no sea político en la República Dominicana. Lo que sí podemos decir es que hay personas que son apartidistas. Y el apartidismo no implica que tú no tengas simpatía política. La hay. Ahora, cuando se va a órganos como este, como la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, lo que tienen que llegar son personas que tengan la verdadera responsabilidad de dejar el traje en su casa, el traje de político, y vestirse el traje institucional e ir a la institución a cumplir con la Constitución y con las leyes, con la Constitución y las leyes, y no obedecer mandatos de sectores económicos, de sectores políticos, de sectores familiares, porque entonces se estaría permeando la actividad de adesentamiento de la sociedad dominicana. Entonces, el caso nuestro, nosotros renunciamos hace varios meses, más de 4 meses, totalmente a la actividad política, y decimos que no volvemos a ser partidistas. Ahora, política partidista, no pertenecemos a ningún organismo político, ni vamos a pertenecer en lo adelante. Ahora, la actitud de nosotros defender la sociedad dominicana y procurar que haya adesentamiento, que haya transparencia y que haya independencia del accionar hacia el bienestar de la sociedad dominicana, nosotros siempre lo vamos a llevar en el corazón. Con esto lo que te quiero decir es que no somos políticos partidistas, y hay un mito en la sociedad dominicana en ese sentido que hay que definirlo. Todos somos políticos porque el solo hecho de vivir implica ser político. Ahora, ser político partidista ya es otro aspecto que hay que dejarlo de lado, porque tú no puedes ir a una institución a cumplir mandato de un partido político. Cuando fui presidente de la Cámara de Cuentas, yo pertenecía a un partido político y nunca permití que los líderes de ese partido me incidieran para nada. Por el contrario, me aparté totalmente y cumplí cabalmente con lo que establecía la Constitución de la República y la ley adjetiva. Y hoy, si vuelvo a la Cámara de Cuentas, ahora que no pertenezco a ningún partido político, vuelvo con esa misma actitud. Si algún sector de la sociedad dominicana pretende o cree que puede apoyarme a mí para la Cámara de Cuentas para que luego yo le sirva a sus intereses, está muy equivocado, porque tan pronto yo llegue a la Cámara de Cuentas, yo solo voy a cumplir con la Constitución y con la ley, que eso es lo que requiere la sociedad dominicana. Bueno, ahí está su planteamiento, ya ustedes lo han escuchado. Usted tendrá la oportunidad también de presentarlo ante la Comisión Especial del Congreso, que está evaluando a los candidatos, o va a evaluar a los candidatos y candidatas que aspiran a formar parte de las cámaras de cuentas. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final de este programa. Le agradecemos al doctor Máximo Ramón Castillo por su comparecencia
Y le agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado durante esta hora de programa. El lunes, será el lunes, cuando volveremos a encontrarnos aquí en su programa, el Telediario 1+1. Así que tengan buen fin de semana.